Despierto muy esperanzada. Ujú. Siempre ha sido mi mood de vida muy positiva, ya demasiado, o sea, rayando a lo random o a lo increíble, ¿no? Entonces, ese mood de que mañana será mejor, mañana es un nuevo día, siempre lo he tenido súper claro desde chica, entonces eso me ha permitido ver la vida desde otro punto de vista también. Ujú. Que Desde uy, me voy a poner toda mi tu fuerza, tu toda mi fuerza, toda mi energía. energía en ser mamá, porque he sido mamá súper grande con 37 años Ajá, y sí ha sido un desafío ser mamá. sí. ¿Sabes? Porque cuando tú te posicionas con la postura, con el lenguaje corporal y con la vestimenta y que todo esté alineado, tú creas una primera impresión. Ujú. Y siempre he sentido de que no hay segundas oportunidades para una primera buena Para impresión. una buena Pero ahora me impresión. siento muy satisfecha y sé que hay más todavía, Ujú. pero ya desde una forma más integrada, con la integración, como le decía, de todos los talentos de mis ancestros. Bienvenidos, espejos del mundo, a este programa Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. El día de hoy estoy con mi gran amiga Jacqueline Navarrete, que es diseñadora de calzado y está transicionando al mundo del coaching de imagen personal con PNL. Nos hemos conocido en el Practitioner, que ha terminado hace poco, y el día de hoy vamos a conocer su historia. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista y la oportunidad, porque siempre he tenido como esa necesidad de contar mi historia, así que vamos a aprovechar el día de hoy. Ya hemos estado hablando largo y tendido, así que ahora vamos a las preguntas. Verdad, me olvidé de decirles que a ella le gusta que le digan Lina. Lina. ¿Lina Shine o solo Lina? Sí, Lina Shine es el nombre de mi marca de calzados y mucha gente me conoce como Lina Shine porque ando en bling blings todo el tiempo. Pero Lina está bien. Ok, entonces Lina. Sí. ¿Quién eres tú cuando no estás diseñando, cuando no estás atendiendo a tu hijo, con tu esposo? ¿Quién eres Uy, en ese en la tema, intimidad? bueno, soy una persona que le gusta que el ambiente huela bien, que las cosas estén en su sitio. Me encanta andar sin zapatos, por loco que parezca, por el tema de los zapatos, pero amo pisar el suelo. Prepararme algo, suelo escribir desde muy chica, siempre solía escribir como mis sueños en ese tiempo, que ahora son proyectos y algunos ya son realidad. Ujú. Y creo que desde ahí siempre estuve muy clara de que quería conseguir cosas bastante grandes, así que nada, por ello. ¿Y tienes alguna rutina cada día que levantas o antes de dormir, así como que digas, es una rutina inquebrantable que la tengo que seguir todos los días para sentirme mejor o para que me funcione Sí, mejor bueno, el siempre día, ¿no? estuve como muy estimulada por la espontaneidad, es muy, creo que de mi persona, de mi signo, y también que me gusta el factor sorpresa y no tenía como esas directrices o esa estructura o esos hábitos que me hubiera gustado construir, pero cosas que son no negociables actualmente son tipo me levanto, tiendo mi cama, me aseo, a mi hijito lo lleno de besos, trato de despertarme de buen humor, trato de irme a la cama bien, no llevar mis problemas a la cama, por ejemplo. Me despierto muy esperanzada. Ujú. Siempre ha sido mi mood de vida muy positiva, ya demasiado, o sea, rayando a lo random o a lo increíble, ¿no? Entonces, ese mood de que mañana será mejor, mañana es un nuevo día, siempre lo he tenido súper claro desde chica, entonces eso me ha permitido ver la vida desde otro punto de vista también, Ujú. ¿no? Desde otra, Más contento también. claro, como que mañana tenemos la oportunidad de ser diferentes, de Sí, hacerlo sí, mejor, de que todo va a así salir es. De que mejor. tenemos otros 24 horas, creo que todos tenemos las mismas 24 horas desde que estoy haciendo para hacerlo mejor. 1% mejor diario. Y esa es mi consigna. Sí. Ay, qué lindo. Y en este mundo de la creación de calzados y el coaching, ¿tienes algún hobby
que quisieras hacer o que estás haciendo o algo que quieras aprender, una habilidad nueva que lo tienes ahí en la mente, pero tal vez por el tiempo todavía no lo estás comenzando? He retomado la lectura, increíblemente a mí me despertó los libros, justo te contaba que en mi casa había una biblioteca de piso a techo de 2 metros, que a pesar de los escasos recursos que teníamos, siempre había un libro a la mano, ¿no? Ujú. Y lo había dejado porque obviamente el celular y las redes sociales necesitan estar actualizado, las tendencias, los colores que están de moda, el pantón y todo eso es como estar buscando inspiración todo el tiempo. Es sobreestimulante las redes sociales, entonces había dejado de lado un poco la lectura. Y gracias a todo este proceso de cambio y transformación que estoy viviendo actualmente, ya desde hace más de un año, pues he retomado así la lectura. Y tengo un libro siempre en mi cartera, entonces evito tener el Está bien. celular o ponerlo en modo avión y concentrarme para retomar. Y creo que eso es uno, y siempre también recomiendo estar en movimiento, ¿no? Creo que el movimiento es algo que nos despierta, ayuda a la imaginación, a que te bajen las ideas, a que te oxigenes y te refresques. Y para mí eso también es algo que estoy retomando paulatinamente. Antes de ser mamá era de repente no una deportista disciplinada, pero hacía yoga, bicicleta, patines. Estaba siempre activa. Sí, siempre corría también de 5 a 10 kilómetros a veces. Entonces, el ser mamá sí bajó mis revoluciones, o sea, -2, ¿no? Ujú. Ahora es, ya que tiene 3 años y medio mi hijo, puedo un poquito volver a mí. Y también eso ha hecho que reconecte con estas pasiones de querer servir, ¿no? A otras mujeres a través de mi historia y mi transformación. Claro, y mira, y qué curioso que también te sientes así, porque yo también sentí que los primeros 2, 3 años de mi hija, sentí que la única identidad que tenía era ser madre. Era lo único que hacía y era como que hasta me sentía un poquito culpable de salir a algún lugar y dejarla. Y decía, ay, no, que, no sé, era como que, no es que te absorban, pero sí es como que quieres estar ahí, ¿no? Hasta que ya la veas un poquito más grande, que ya está, puede Sí, caminar, puede hablar mejor, expresarse y ya como que con más confianza tal vez decir, ya puedo salir y ser un poco totalmente, yo, ¿no? totalmente. Porque sientes también de que nadie lo va a hacer mejor que tú. Ujú. Y sientes que eres como su número uno, ¿no? En mi caso, volqué, uy, me voy a poner toda Tu fuerza, tu toda mi esfuerzo, toda mi energía. energía en ser mamá, porque he sido mamá súper grande con 37 años Ajá. y sí ha sido un desafío ser Sí. mamá. Ay, qué linda. Sí, creo que ese es mi mayor título. Y siempre lo ponía como delante, ¿no? En mis perfiles personales, que soy mamá, Mamá. bien grandazo, con M mayúscula. Es como todo un desafío, todo un reto y muy orgullosa de todas las mamitas. Y siempre les digo, lo están haciendo bien. Lo estamos Aunque haciendo bien. sientas que no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Sí, Sí. totalmente. Es todo un desafío. Y hablando, mencionaste que tenías una biblioteca así de 2 metros, gigantes. ¿Qué libro sientes que ha marcado tu niñez o tu adolescencia? Así como que digas, este libro es que me encantaba de niña o que sí, que te marcó bastante. Bueno, teníamos enciclopedias que estaban separadas por letras, me acuerdo, de color rojo. Teníamos la historia del Perú también por tomos. Wow. O Eh, sea, era una librería sí, gigante, es como que... tenía un tío que era súper come el libro, le digo yo, que en paz descanse, que también nos metió mucho el tema del hábito de la lectura y él leía sobre criminalística y los ocultaba por nosotros, pero igual los encontrábamos. Ah, Entonces eso también me despertaba mucho interés. Ya cuando fui creciendo, mi hermano, gracias a esta influencia de este tío que le gustaba hacer negocios y trabajar bastante, él descubre el tema de la motivación personal, a Miguel Ángel Cornejo, me acuerdo mucho, y él nos okay. decía, oye, este libro. Y no le parábamos muchas bolas realmente, y ya yo con el tiempo encontré Padre Rico, Padre Pobre, Ok, sí. y resonó mucho conmigo, y tuve mi despertar más bien con La Esposa, que es Kim Kiyosaki, y siempre recomiendo que es el libro Mujer Millonaria, que a mí hizo un clic con el tema
de la familia, el tema de los bienes que adquiere la mujer a lo largo de su vida, que con qué se queda si es que se separa, qué va a hacer de su vida si su Wow, marido nunca había escuchado fallece. ese libro, qué No, es interesante. lo máximo. Eso me despertó y dije, ok, bueno, en mi caso mi mamá está pasando por esto, no tiene respaldo de una pareja, de un esposo presente, un papá presente, entonces ella se ha tenido que salir a rebuscársela. ¿Qué puedo hacer yo para que eso no me suceda en un futuro? Y Ah, desde ahí ok. fue como que, ok, tengo que buscar mis propios recursos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y eso fue como un gran paso, ¿no? Para mí. Y ahorita que mencionaste un poco sobre tu mamá y sobre lo que hiciste, ¿sientes que eso y ese libro fue como un antes y un después de Lina? ¿O tuviste algo más, Mm. una historia, un viaje del héroe donde dijiste, aquí es que cambió la Lina y aquí hay otra Lina, ¿no? Algo más Sí, fueron significativo. varios eventos en Ajá. realidad. Siento de que eso me despertó y desde muy chica ya, como te decía, tenía el hábito de escribir y siempre lo cuento como, wow, escribía, el día que me vaya de mi casa voy a comprar este balón de gas, esta camita, esto. Entonces yo ya me repartía en mi inconsciente, proyectaba esa imagen de cómo iba a ser mi cuarto y hasta lo dibujaba, ¿no? Entonces, Ya te, siempre estaba muy convencida de mi independencia, o de que sea, me iría a hacer algo grande. estabas escribiendo lo que querías hacer en Sí, el sí, 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 futuro. siempre, ¿Y cuántos siempre. años tenías cuando lo Creo que escribías? desde los 12, sí, Ya. desde los 12. Ya sabías, me voy a ir, voy a tener esta Sí, casa, este cuarto, y voy a empezar a cositas. estudiar y Ah, ok, sí, o sea, mi ok. superación personal era muy clara desde muy chica, de que iba a salir del lugar donde estaba. Sí, Ujú, era como que mi imaginación era muy, muy grande. ujú. Solía mucho identificarme con los autos, las marcas de los carros, el tema visual era muy fuerte para mí, ¿no? Entonces, otro punto de quiebre también fue cuando decidí estudiar idiomas. Mucho me llamaba el tema de emigrar, de irme por fuera, de buscarme la vida por otros países y tenía mucha valentía, ¿no? De que tomaba la oportunidad y lo hacía, ¿no? Y así me han llegado muchísimas oportunidades, he ido atrás, que me ha ido bien, que me ha ido mal, pero siempre es como rescatada, ok, me pasó esto, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Qué puedo mejorar, no? En ¿Qué idiomas cuanto... estudiaste? Muchos años estudié inglés en el británico porque tenía como ese recelo con Estados Unidos también de que no quiero nada americano, que hemos estado súper influenciados, que Estados Unidos es mejor, es mejor. Yo decía, no, No. lo nuestro es mejor, puedo llevar mi cultura y mi presencia al mundo, entonces estudié inglés británico porque para mí era como el inglés original. Vamos Bueno, por que es eso. verdad, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. claro, Entonces total. estudié inglés británico en varias ocasiones, después me interesó el tema asiático y empecé a estudiar coreano por medio de canciones, de las letras, empecé a reconocer. He estudiado japonés también en la Academia Toshiro, que es en San Borja, también súper linda. Y incluso saqué mis exámenes internacionales de coreano casi hasta el nivel 2 ahí, jalé, me acuerdo, pero el nivel 1 lo pasé con un alto puntaje. Y en un intercambio estudiantil logró viajar a Asia y eso fue como, wow, un mundo nuevo, la forma de trabajar de la gente, la forma del comportamiento, a mí me rompió la cabeza en mil pedacitos, porque yo venía de una cultura que todos somos iguales, el hombre y la mujer hacen lo que quiere, Ujú. contestamos, yo era muy, muy rápida con la boca, muy contestona, entonces era como, oye, él es tu jefe, hay que bajarse, hay que saludar, Ah, hay que esperar, no hay que estar mirando enseñar a los ojos, respeto. sí, el nivel jerárquico, todo. Y al comienzo sí fue un choque cultural muy fuerte. ¿A qué país fuiste? A Corea del Sur. Corea del Sí, Sur. ¿Y sí. qué sentiste como que las primeras semanas que llegaste allá con respecto tal vez dónde te quedaste, la comida, qué Sí, extrañabas? todo era nuevo y estás como yo, como el chavo, no sabes qué más, qué más, qué ¿Qué más. más? Y lo que más me impresionó fue la moda y creo que ahí fue también un despertar del tema de la comunicación. Ya desde chica, desde aquí, obviamente no tenía que ponerme, me ponía la ropa de mi mamá o de mis tías y sufría con cada fiesta que había, no sabía qué ponerme.
Entonces era como un deseo interno que de adulta en esos proyectos que escribiera, comprarme ropa, tener esto, tener el otro. Entonces, cuando voy a Corea y veo esta explosión de moda tan fuerte, tan femenina, porque realmente aquí veníamos en ese tiempo de usar full jeans, topsitos, y era Sí, cambiar de color de jean o cambiar de color de de top, tops, sí, y tus sí. zapatillas, ¿no? O las zapatillas O que tus combinen con el top taquitos. o algo así. Sí, sí, era como que muy básico y tu planchado, y ya está. Y ir a Asia fue encontrar estos monitos de cabellito recogido, Ay, ese tipo de sí. pelito, el maquillaje más sobrio, la piel más luminosa, el cuidado personal, y ahí te vas enterando cómo se El cuidan. cuidado de piel es un boom allá, creo, y Sí, todas el las marcas son skincare. como que súper buenas, Sí, ¿no? claro, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero antes era como, ¿qué hacen la alimentación? No, no es solo alimentación. Ajá. Es todo un cuidado que es de hombres y mujeres, la comida, ¿no? Todo un sistema y también una línea de pensamiento también bastante hacia el trabajo. Me gustaba mucho y lo que más rescato de todo es el tema familiar, ¿no? De que las mujeres y los hombres saben no tanto como que saben su destino, pero saben su rol en la sociedad y es como, oh, saben cuál es su parte del trabajo, ¿no? Ya con los años se ha ido abriendo y se ha ido integrando a que los hombres como hagan su chamba en la casa o su labor y las Ujú. mujeres también estén buscándose sus recursos económicos fuera e integrarse como aquí se ve, pero no hay tanto ese rompimiento a nivel familiar. Y eso Ah, fue como que wow para mí. o sea, podrías decir que en la época que estuviste allá, el hombre era el más protector, el proveedor, Sí, todo, totalmente, y la totalmente. mamá todavía estaba en el modo de cuidar y protección de la Sí, casa, claro. sostén y La todo eso. mujer tiene como la administración de los recursos del hogar y yo me quedé con eso y aquí también ha sido una fricción también con mi pareja actual porque para mí es la mujer recibe los recursos que trae el hombre al hogar Ujú. y la mujer distribuye y organiza y Ah, ok. administra, ¿no? Claro. Entonces ella es la que le da la propina al hombre para tu gasolina, si quieres por Wow. ahí de repente jugar tu deporte, qué sé yo, ella te da tu plata, tu mesada. Tú me dices. En cambio, aquí en Latinoamérica hay que rogarle al hombre, hay que esperar, qué sé yo, y si es que tienes suerte y te escoges una buena pareja, ¿no? Pero para tener hijos, sí, para mí eso marcó bastante el hecho de los roles femeninos y masculinos. Ujú. Y me sentí bastante identificada con el seno familiar de allá. Claro, sentías que Ujú. tu alma, tu espíritu, algo, esa intuición que dice, resono más con esto que con lo que, de donde habías Sí, sí, venido. sí, claro. Tenía como una razón del núcleo que Ujú. es sacar a la siguiente generación que sea más próspera, más abundante, más Claro, profesional, que ellos mejoren sus recursos y así sucesivamente retribuir a los padres cuando sean ancianos y seguir ese camino de evolución, ¿no? Porque para mí todavía lo mantengo, ¿no? Es algo que todavía está en mí, de la forma en que yo trabajo y hago las cosas. ujú. Esa retribución a los padres que siento que también hay, bueno, que le he visto a través de las novelas o series Mm, coreanas y mm, todo eso, es muy lindo. Se ve que tienen una cultura mucho y respeto, mucho sí, respeto a las personas mayores y todo, como lo ven como los maestros, ¿no? Que así es. los maestros que están ahora ayudando, cuidando a sus nietos y también, ¿por qué no decirlo, cuidando a sus propios hijos también? Así Porque igual es. se quedan como en el mismo hogar, ¿no? Y es Sí, una, siento que hacen más comunidad, así es, más así tribu para es, salir adelante y tener un legado para la siguiente así es. generación. Sí. Como todas las sociedades tienen sus pros y sus contras, no me gusta Ujú. endiosar a una y no la otra, pero hay Ese cosas que acuerdo como están, sí, sientes, hay ¿no? cosas que están rotas, porque sí, no vamos a ignorar las estadísticas, que hay casos del tema mental o de suicidio, por ejemplo, del bullying escolar. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, pero a nivel de comunidad, de cómo funciona, para mí me resuena mucho más Ujú. porque hay un orden, ¿no? Aquí nosotros queremos pelear, tener la razón y no escuchamos cuando hay personas que ya han recorrido un camino más que nosotros, que están
más que en otro nivel de conciencia, ya caminaron más que nosotros. Tienen más experiencia. Así tú tengas un grado superior de repente de estudios o qué sé yo, para mí un adulto mayor o una persona que ya vivió merece ser escuchada, como que sí necesitamos esa retribución y a veces estamos en esa competencia. Igual hombres y mujeres también, que creo que estamos todo el tiempo, ¿no? De quién genera más recursos, le pago a la niñera y no estoy, y ese niño, y bla, 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 y qué le entregamos a la sociedad. Para mí eso fue, o sea, eso marcó mucho de cómo yo iba a escoger una pareja en el futuro, de cómo quería y proyectaba mi familia también, y me tomó tiempo, porque he estado soltera, pues, 37 años. Hasta que la atraparon. Sí, para me encontrar. Y hablando de esos sueños de niña que escribías en un libro, todo lo que querías hacer cuando crezcas, ¿tenías algún sueño específico, algo que Lina quería hacer cuando sea grande? Esa pregunta que nos hacen cuando terminamos Sí, primaria. creo que siempre ha sido, habían como 3 cosas, pero a veces decía el tema veterinario, pero más que todo decía, quiero ser políglota, porque quiero comunicarme. Ahora lo veo como que quiero comunicarme, quiero sentarme con un presidente y poder darle mis opiniones, o de repente ser fuente de traducción de otras opiniones y llevar un mensaje. Entonces siempre era como el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ajá. Entonces me preguntaba mucho cómo yo iba a contribuir, porque siempre está la parte económica, de que puedes, no puedes, el tema de reconocimiento social, de que si tienes logros académicos o no, porque dejé varias cosas inconclusas en el camino, pero siempre era como, quiero dar mi mensaje, quiero contar mi historia de superación, quiero contar de que sí se puede, quiero contar de que vengo de este sitio y ahora estoy aquí disfrutando de alguna u otra manera los frutos de mi perseverancia De tu y de mi esfuerzo y tu visión, trabajo. claro, ¿no? De que en algún momento para mí no había forma de que yo tenga una familia si no tenía los cimientos bien claros, y yo estaba como más regularizada, porque yo sabía que tenía muchas cositas que tenía que trabajar en mi persona primero. Y esa niña, si tuvieras a esa Lina de 5 años, ¿qué le dirías? Qué fuerte. Sí me he preguntado, ¿no? He visto, me acuerdo, varios reels de tendencia. Siéntate con tu niña interior y conversa y tómate un café. Y dile qué estás haciendo y que se sienta orgullosa. Sí me siento orgullosa. Antes me sentía como que falta más. Siempre era como, No es suficiente. no es suficiente. Y creo que en esa certificación, no sé si soy la única, pero sé que varios, somos varias. el tema de no sentirse suficiente y tomar varios caminos o varias ramas de varias cosas, me hacía dispersarme mucho. No poner la energía, ¿no? En solo un objetivo. Sobre exigirme, ¿no? Y sé, y me verán muchos colaboradores que a lo largo del tiempo han trabajado conmigo, como con la marca de calzados, siempre me decían, Lina, ¿pero qué quieres comunicar? ¿Quién eres? ¿No? Oye, las mujeres estamos en transformación todo el tiempo, y era mi caso en particular, de que todo el tiempo estaba buscando mejorarme, todo el tiempo estaba buscando superarme. Y bueno, esta certificación a mí me sirvió muchísimo para integrar muchas partes y decir, wow, o sea, ya estuvo bueno. ¿Cuál es el mensaje? Y bueno, mi mensaje es de transformación, ahora que estamos integrando con el tema de imagen personal, que es algo que a mí me ha servido muchísimo a lo largo del tiempo, como le comentaba a Lisette, para posicionarme, para comunicar, para crear ese hook de bienvenida cuando tú llegas a un espacio, y ¿Cómo te presentas? ser vista de alguna forma, ser tomada en cuenta, de que tus opiniones tengan un poco más de fuerza, porque cuando tú te posicionas con la postura, con el lenguaje corporal y con la vestimenta, y que todo esté alineado, tú creas una primera impresión. Y siempre he sentido de que
no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Para una buena impresión. Sí. Y entonces creo que ese es el clic más grande que yo he tenido a lo largo del tiempo y que también era parte de mi mensaje con la marca de Lina Shine, con los zapatos, ¿no? Ujú. Puedes llevar un outfit muy sobrio, pero los zapatos van a hacer la diferencia. Un zapato limpio, un zapato que te respalde, que de repente no se quiebre cuando estés caminando, de que no te genere problema, de que no se te pele si es que usas algo sintético, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Por eso que los calzados siempre me preocupé de que tengan buenos acabados, buena calidad, de que sean de cuero, de que los materiales sean durables, el diseño estético hacia la mujer, de que crea esa conexión con las personas y ese acercamiento, ¿no? Entonces, eso era el fin de la marca y bueno, la marca ya está llegando a su fin porque vamos a evolucionar a lo que es servicios, ¿no? Y brindar un servicio ya también es algo que empíricamente lo he venido haciendo con muchas personas, con colaboradores, con gente que ha resonado conmigo. Y antes sentía que no lo podía hacer sola también. Eso era como una traba que tenía. Y ahora es como, why not? ¿Por qué no? Y ahora estamos aquí en esta entrevista. ¿Y sientes que esta transformación y el nuevo mundo que vas a incursionar, sientes que es tu propósito de vida? ¿Te sientes segura de eso o sientes que todavía por ahí puede estar cambiando, puede venir otras cosas, otras ideas? Siento que le ponía muchos peros. Ujú. Siento que a través de la imagen personal puedo empoderar a otras mujeres Claro. que también estamos atrapadas, algunas, en el tema de la moda nada más, de seguir tendencias o estar simplemente copiando y no inspirándonos o no viendo referencias mucho más elevadas, ¿no? Y, perdón, sinceramente aspiracionales, no simplemente estas influencers. Sí, no creo que al último es importante encontrar tu estilo. Claro, ¿Quién claro. eres tú? ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo te sientes cómoda y segura también? Claro, al ¿no? final es el mensaje, Es el por mensaje, último. Claro, sí. la moda es una herramienta. Claro. La moda es una herramienta y ahora, hoy por hoy, lo siento como... Es una herramienta creativa que puede contar una historia desde antes que tú empieces a hablar, ¿no? Para algunas personas que de repente son overdressing, que se visten demasiado, puede generar un poco de impacto, pero va a generar esa curiosidad de que te pregunten, oye, ¿y esto de dónde es? ¿Y cómo así te viniste así y te dio? O sea, y siempre he llevado mi forma de vestir donde sea. Yo me acuerdo mucho que me iba al Británico a estudiar con mis zapatitos de charol turquesa. Parecía la pata Daisy. Sí. Con mis estiletos de tacón turquesa. Y me valía tres pepinos, sinceramente, y yo era yo con mis cosas a estudiar, porque Era tu siempre estilo, quería, te sentías súper linda, regia, y eso era lo importante. Totalmente, totalmente. Y han habido colores que la gente me ha dicho, Lina, no te queda, y ok, ya investigué por qué, que sí, que no, la colorimetría, bla, bla, bla. Entonces, es un camino bastante interesante, pero la herramienta principal es conocerse uno mismo. Ujú. Y creo que ese es el mensaje al fin de todo. Conocerte para poder proyectar algo que tú quieres, ¿no? Y que exista esa coherencia que la verdad que se dice muy fácil, pero lograrla es otro camino. Sí. ¿Qué características ahora sientes que todavía tienes de la línea que tenía 5 o 6 años? ¿O qué cosas te gusta todavía que a la línea de 5 o 6 años también le gustaba? Tal vez una comida, un postre, o algo que que sigas haciendo, o sea, una característica interna, y que digas, sigo siendo esa niña, ¿no? Que recuerdas en ese Cantar. momento. ¡Ay, qué lindo! Sí, ¿Te gusta el karaoke? Uno de mis conflictos internos era, como le dije a Tati, que conocía ahora a Tati cantar en la certificación, que ella es, como le decía, tú eres una actriz multifacética, hermosa. Me encanta el show también. Lo tenemos por dentro. Hay una disociación ahí, que quiero ser una vedette y quiero ser una coach. No, pero creo que la coquetería femenina siempre ha estado en mí desde muy chica
Y creo que es parte de mi esencia también, como ser vista, y eso también lo estoy integrando porque sé que no me pasa a mí nada más y creo que el tema de la imagen personal tiene que ir asociada a tu rol, ¿no? Acompañarte al rol y hacer lo tuyo, que te Ujú, guste, que te represente, encontrar ese estilo donde tú te sientas lo más tú posible, ¿no? ujú, Y que no es de la noche a la mañana y no es comprándote el sastre y ya, ok, ahora soy abogada, no, ahora soy, no, encontrar esa esencia y no es que me encuentren así en mi casa todo el tiempo, pero yo ando en vestido en mi ujú, casa, ando con mis zapatitos bajitos, pero lindos de mi marca, yo me siento así y ujú. voy a la tienda así y ya es mi esencia, o sea, mis vecinos saben que yo salgo así. Eh, Tendré mis momentos que andaré un poco quizás desordenada como todos, pero ya es como que cada vez más consciente quién eres, qué representas, qué haces y cómo lo llevas eso al mensaje, porque tú no sabes que en la esquina te vas a encontrar a alguien que necesita de ti. Entonces, para mí es como, ok, estoy con mis cinco sentidos, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Y Ujú. entonces, a mí eso me cambió mucho la perspectiva, ¿no? Ya no estás en modo zombie, en tu modo avión en tu cabeza o con audífonos, que sé yo, nunca he usado audífonos, pero veo personas y no, estoy en mi rol todo el tiempo y ya está integrado en mí, ¿no? Entonces, ya de hace mucho tiempo vengo trabajando en eso y me ha servido muchísimo con la representación interna, de cómo tú te ves, cómo tú te tratas, incluso hasta cómo tú te atiendes y te sirves. En mi hogar, por ejemplo, tenía la tendencia a servir más y mejor a los demás, como que más decorado, y a Ah, mí, bueno, ya, lo que ya sea. sí, no, entonces dice, ¿por qué? Es al revés, más bien, Bien, empezar a regar claro. tu propia plantita para que tú puedas compartir lo que ya tienes y lo que ya eres, ¿no? Pero antes no se puede, antes de muy chica, quiero ayudar, ¿a quién quiero ayudar? ¿Quién soy yo para ayudar? ¿Con qué Ah, herramientas ayudo? Y ahora cada vez me siento más preparada, sigo preparándome y bueno, nada, más, pronto va a estar este espacio abierto para también ayudar a otras mujeres. claro, más cuando te sientes más segura de ti, sabes tu identidad, tu esencia, es Mm, como que sé que soy, sabes dónde vas, pones tus totalmente. objetivos y sabes dónde está tu meta, claro, para Sí, esto llegar. sí, así es. Y ahora si la Linita estuviera acá, ¿qué crees que ella te diría? Después de ver a esta mujer que ha viajado por el mundo, sabe varios idiomas, ha cumplido su sueño de ser madre, de que está más centrada. Ay, me pondría a llorar y la abrazaría totalmente. Diría eh, ¿Qué crees que ella te diría a ti? ah, que no eran sueños simplemente, Claro. sino que era un plan que yo tenía que desmenuzar y encontrarlo, ¿no? Que era Ujú. como, wow, un acertijo que Ay, siempre estuve muy, muy atenta a como los siguiendo la línea del colores. tesoro para Sí, encontrarlo. sí, 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 con el tema de los números, los colores, cómo integré el tema del color rojo en mi vida, que para mí era como mi pasión, sentía mucha pasión, quiero hacer algo, y lo integré con el tema de los zapatos, el labial rojo que casi siempre uso. Entonces, todas estas señales como que siempre las estuve mirando y es como que esta niña me estuvo guiando, Ujú. ¿no? Era como que, wow, lo integro y digo, sí, todo tiene más sentido ahora. Ella te diría, lo lograste, lo encontraste. Sí, totalmente, totalmente. Me siento mucho más satisfecha. Ujú, Antes estaba como, ¿qué más hay que hacer? Que seguir buscando, pero ahora me siento muy satisfecha y sé que hay más todavía, ujú, pero ya desde una forma más integrada, con la integración, como le decía, de todos los talentos de mis ancestros, con un reconocimiento de todas esas virtudes y cualidades, ya no con un reclamo o viendo hacia el pasado con fastidio, rechazo, sino con una integración bastante hermosa que hace lo que soy, porque ujú. eres única, somos irrepetibles. Todos somos únicos, Sí, somos correcto. irrepetibles. Y como una persona que ha vivido tu historia desde niña hasta ahora, hasta este momento, ¿cómo quisieras que el mundo te recuerde? Ay, qué fuerte. Creo que mis preguntas han sido muy No fuertes. me he hecho esas preguntas Estoy claves, padre. pero eh,
sí lo he pensado y es dejar un legado. Como digo, sé que les hablo a mis hermanitas menores, hermanitas que no he tenido todavía, sé que las tengo, hay gente que me está mirando, quizás me está observando, modelando, inspirando. Modelando. Sí, sé que hay Siempre hay alguien que puede diseñadoras seguirte, claro. jóvenes, emergentes, que también de alguna manera me dicen, wow, Lina, ¿cómo hiciste? Encima eres diseñadora empírica y nunca lo sentí así, ¿no? Y ahora es como, wow, me siento orgullosa y sé que puedo ayudar a otras mujeres y de muchas edades también, pero siempre es como mis hermanitas pequeñas que vienen atrás, yo estoy con una linterna, ¿no? Y siempre ha sido eso, ¿no? O sea, ve por aquí, si vas por acá, ok, mira estas opciones con tus 5 sentidos y ser esa linterna para otras mujeres. Creo que ese es como mi legado. Y que no solo mío, sino es colectivo también, de Claro. mis raíces, de mi árbol genealógico, con el tema de todas las damas de mi linaje. Así que mucha honra para ellas. Qué hermoso mensaje. Y hablando de las hermanitas, como le llamas a las mujeres, ¿hay algo preciso que quisieras decirles a esas hermanitas en este momento? Ese mensaje a las mujeres que están Siempre las viniendo trato como detrás. ladies para que sean unas damas en todo el sentido de la palabra y buscar tu propósito es algo bastante poderoso. Yo decía, primero encuentras tus porqués y después encuentras tus cómo lo vas a lograr. Claro. Y el porqué, mi porqué más grande era, quiero ayudar. Y yo me hacía pequeña y decía, "Ah, todavía no puedo porque me falta esto, todavía no porque esto, porque esto". Entonces siempre me ponía mil cosas, mil peros, mil excusas. Y así como estamos completas, hay que buscar la integración de nuestro árbol, rescatar lo mejor de todas nuestras familias, dejar de señalarnos, dejar de ponernos siempre juzgarnos, no autojuzgarnos, hacer reflexiones en el espejo de manera positiva, cambiar esa representación interna que tenemos y ponernos en un pedestal, ¿no? Y desde ahí nosotros trabajar en esa imagen que nos lleve a ese nivel que queremos alcanzar, porque sí se puede y es un camino de ida que no hay vuelta. Y ya no miras más atrás, lo abrazas con cariño, con ternura a tu árbol y miras hacia adelante, hacia tus proyectos y ya no estás con esas zancadillas todo el tiempo de que, ay, ¿qué pasó? Y te tumba, ay, no, creo que De ese es el buscar qué mensaje, pasó. encontrar tu porqué, tu gran porqué, por qué haces lo que haces y la vida te va a mostrar los cómo, que son el camino. Y eso fue, wow, ok, ahora estoy aquí. Y seguir avanzando Sí, hacia totalmente. hacia ese lugar que quieres llegar. Totalmente. Y como para ir finalizando, ¿qué significa para ti cuando escuchas la palabra o la frase todos somos uno? ¿Qué significa que sientes? Wow. Creo que en Corea sentí eso. Y lo interpreté cuando aquí vine a hacer terapias tipo la medicina ancestral, que es el ayahuasca. Y dije, wow, estamos súper conectados, somos uno. Hay una resonancia invisible de todo lo que hacemos. Más que pensar en el karma, el dharma y todas estas cosas o estas corrientes filosóficas, yo siento de que somos como la red de las plantas por debajo. Ay, como lo de los árboles y todo, que se Sí, conectan sí, y plantan sí. esas redes y raíces miles de metros Están bajo tierra. conectadas. Si tú te vas a dar cuenta, y ese es un ejercicio que puedes hacer para darte cuenta de esto, vas a ver muchos árboles que están verdecitos, verdecitos, verdecitos. Si hay una casa que está derrumbada, que no está siendo habitada, que está muerta, justo el árbol que está al frente seguirá de pie y los árboles del costado lo están alimentando, pero no hay quien los riegue, pero esos árboles están haciendo todo lo posible, pero ese árbol para que ya, siga, para que siga en de pie. pie. Sí, 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 de alguna forma. Y el árbol no se cae, puede estar tétrico, cayéndose, pero está ahí, porque la red sigue llevando agua, sigue llevando, porque hay algo que está ahí mal, por ejemplo, que tiene que ser visto, por ejemplo.
Entonces, sí, tú puedes observar en la naturaleza y la naturaleza te trae muchos aprendizajes y eso de todos somos uno, sí, totalmente lo comparto, ¿no? Y a mí me motivó mucho. De todo lo que he hecho ha sido para mi familia, aunque no se sienta o no se vea de repente, siempre ha sido como, eh, quiero llegar al siguiente nivel con mi familia, que ellos vean que sí se puede y que a través de eso otras familias también se inspiren. Soy muy pro familia, me encanta el tema de la integración, que los niños crezcan en un ambiente sano. Estoy muy preocupada por el futuro de mi hijo y creo que hay muchísimas mujeres también con dudas y con respecto a esto, ¿no? Que todavía no son mamás y qué le van a dejar a sus hijos, ¿no? ¿Qué hay? Pero hay que trabajar en la siembra, en regar tu propia plantita, en regarte a ti, en tu conocimiento. Si tú no tienes eso tan claro, no vas a poder ayudar o servir a otros o a tu propia A familia, tu propia ¿no? familia, a tus Claro. propios hijos. Sí, totalmente. Tiene que estar bien uno. Gracias por ese lindo mensaje. Gracias por esa metáfora de los árboles y la vegetación es algo que no lo había percatado, pero sí tienes mucha razón. Sí, estamos Siento que conectados. todo está conectado por la naturaleza y por abajo también, Sí, ¿no? sí, Todo sí. entre uno. Y muchas gracias por tu tiempo, Lina Shine. Gracias. Espero que sigas brillando, conquistando Totalmente. más corazones en este mundo y siguiendo en tu labor de ayudar a otras mujeres, inspirando a tus hermanitas, Sí, a mis ladies, a mis tus hermosas ladies, ladies. para que sigan creciendo, para que todos sigamos creciendo. Así es. Muchas gracias a todos mis espejos del mundo. Por favor, suscríbanse a este canal si les gustan las historias de todos nuestros invitados y compártanla con sus amigos y familiares para así que este mensaje de cambio, de transformación pueda llegar a muchos más corazones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas Bye, bye. gracias a Chao, usted. Bye chao. bye.